venía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, Explanada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas fuisteis sanados. Por esa palabra, crea todo nuevo. Denominado RAM, registro automático de la memoria. Y recuerda, Dios te ve. A continuación, los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco les presentan un pequeño resumen de los 12 capítulos que componen la serie Éxodo 6:6. Que lo disfruten. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice que toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Pero veamos esas 7 frases en el libro de Éxodo que Dios le habló a Israel y que también te hablan hoy a ti y a mí. Os sacaré, os redimiré, os rescataré, le está diciendo Dios al pueblo de Israel y se lo dice a usted y a mí hoy. Dice, os tomaré por mi pueblo. Nos centramos por mucho tiempo solo en la parte del espíritu y el espíritu. Correcto. Pero no enseñamos a la gente a hacerle frente a sus circunstancias, a tratar con la vida emocional. Qué importante entender que Dios saca a Israel de Egipto, lo saca de la esclavitud, más de 400 años. Generaciones nacían y generaciones entendían que nacían para ser esclavos. Y Dios estaba sacándolos ahora de Egipto, pero necesitaba, como dijiste, desintoxicarlos. Ajá. ¿Verdad? Hasta la dieta les Estaban cambió. acostumbrados a las ollas de carne, Dios les da maná. 7 frases que muestran la acción de Dios en nuestras vidas. Ya no es solamente al pueblo de Israel. La primera dice, os sacaré. Os sacaré de la esclavitud. Estás- Os sacaré. ¿Por qué dice luego os rescataré? Porque ya no es solo salir de la esclavitud, sino de la dominación. Porque Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Es Israel. correcto. He aquí las costumbres, las formas pensantes, la disfuncionabilidad en las emociones del ser humano era Egipto. Y tenemos que renovar la forma de pensar, entrar en un control que Él nos da de nuestra vida emocional y también en un cuidado de nuestro cuerpo. O sea, la obra de la cruz es una obra Perfecto. completa. Ese es el evangelio. No es solo salvación. Salvación es como la primera puerta. Salvación es el principio, salvación es el inicio. Pero entramos en un proceso para poder llegar a esa tierra prometida que es la autoridad, el gobierno, Es el Cristo. dominio. Y solamente vamos caminando y adquiriendo victorias en la medida en que usted y yo sometamos nuestra voluntad, nos rindamos al poder del Espíritu Santo y entendamos que debemos de disponernos para una renovación de nuestra mente. El alma, recordemos que el alma es emociones, mente y voluntad. Y allí se establecen las emociones, el temperamento. El alma muchas veces está amargada, el alma muchas veces está atormentada, muchas veces se exalta, otras veces no, el alma se siente abatida. David, que era espíritu, un hombre que era espíritu, alma y cuerpo, David le dice a su alma, habla a su parte emocional, alma mía, dime por qué te conturba. Pero qué tremendo es el poder que Jesús vino a devolvernos, aquel poder que Adán perdió. Jesús viene y nos da el
poder de decidir. Usted puede decidir no tener ni darle lugar a más a esa emoción tóxica. Cristo Jesús, el Santo Hijo de Dios, apareció en el escenario del mundo no para establecer una religión. Él vino para establecer una nueva forma de vida. Dios no está exigiendo o demandando que usted y yo tengamos disciplinas en cuanto a nuestra relación con Él. Pero sí hay disciplinas en cuanto a lo que son el alcanzar las promesas, el alcanzar las bendiciones de Dios. Nos duele muchísimo ver tanta necesidad y tanta frustración, tanto dolor emocional. Tenemos al Señor, pero hay mucho dolor emocional. Ahí está el proceso de la mente. Primero viene y se establece una idea en la mente. Esa idea luego se establece en un pensamiento. Si permanece la idea, se establece un pensamiento. Luego del pensamiento viene la imaginación. Activa un compartimento que tenemos ahí que se llama imaginación. Y la imaginación activa la voluntad. Exactamente. Le di lugar a ese pensamiento y se activa la imaginación, imágenes. Ya vienen imágenes de lo débil que soy, de que no puedo, de que nadie me quiere, o es el proceso que también sucede con la depresión. Toda depresión comienza con una idea. La mente abierta a todo. La mente abierta a todo. Eso quiere decir que recibe ideas de todo tipo, pensamientos de todo tipo, oye la voz de sus sentidos, está incapacitado para discernir 3 tipos de voces. ¿Cuáles son esos 3 tipos de voces? La voz de Dios, la voz de sí mismo y la voz del enemigo. La mente abierta a todo es como un aeropuerto donde aterriza toda clase de aviones. Que tenemos que entender que si no hay una mente renovada, o sea, no es que la mente, hoy la empiezo a renovar y mañana termino, no, es un proceso constante para poder deshacerme de viejos patrones, de viejos hábitos. Somos una nueva creación y como nueva creación tenemos que aprender a ir poniendo la mente en línea con el espíritu, derribar engramas. El engrama es donde está el registro de información en nuestra mente. Hay que cambiar ese registro de información que nos decía o que le dice a la personalidad modo de que debo comportarme en la vida. A veces la información es errónea por lo que hemos vivido. Si te hacen mal, devuélvelo, ojo por ojo, diente por diente. Ese engrama hay que cambiarlo. Todo tipo de experiencias del pasado. Adán nos dejó siendo esclavos y cautivos de una vieja creación, de un gobierno de la mente. Jesús viene y nos hace nuevas criaturas a través de su resurrección. Somos nuevas criaturas, no somos pecadores perdonados solamente. El engrama es el almacenamiento de la memoria. La memoria tiene varios formas de moverse. Debes quitar conscientemente el componente negativo de ese engrama o grabación. ¿Cuántas cosas nos atan? ¿Cuántas cosas? Y el Señor Jesús, anhelando que usted comprenda que hay que renovar la mente para que Él pueda escribir su palabra en su corazón. El escritor del libro de los Hebreos dice en el capítulo 10, verso 16, dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, este es el propósito de Dios, que sus leyes sean establecidas en nuestros corazones y escribirlas en la mente nuestra. Pero tenemos que hacernos una pregunta aquí: ¿cómo Dios va a escribir
o el Espíritu Santo va a escribir la palabra de Dios en mentes sin renovar. Nacimos de nuevo, pero nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad quedaron igual que a como vivíamos en el pasado. Por eso el apóstol Pablo dice: basta ahora ya, dejen la vieja manera de vivir. El pensamiento llegó, repito, primero al consciente, bajó luego al subconsciente, donde ya te cuesta más recordar, y de ahí baja a esta gran bodega, el inconsciente. Ya ahí no recuerdas nada o recuerdas muy poco, prácticamente no recuerdas nada, porque aquí hay lo que se llama un olvido pasivo. Pero hay situaciones que se originaron en el consciente, se originaron ahí situaciones de tu vida que fueron muy dolorosas. Esta situación, este evento bajó al consciente, de ahí bajó al subconsciente, de ahí al inconsciente, y si es sumamente doloroso, mira lo que sucede. Hay otro departamento, por decirlo así, que es una línea de represión que se abre y entra ese pensamiento a esta zona de represión. Ahí lo reprimes y esa línea cierra. La mente pone una tapa para no recordar. ¿Sabía usted que una persona que es científicamente está comprobado, una persona con un resentimiento muy fuerte, su cuerpo empieza a soltar una hormona que se llama cortisol? Y a largo plazo ese cortisol viene a dañar diferentes órganos del cuerpo. Nadie puede decir que ya tiene su mente totalmente renovada. No, eso es una labor. Estamos en un proceso. Una labor y una disciplina diaria. Y ahí en esa porción de Éxodo 6:6 nos muestra la obra de salvación, la obra que hace el Espíritu Santo y la obra que hace el Padre en esas siete frases. Pero tenemos que entender que la salvación cambia nuestra posición. Pablo le dijo a los colosenses, recuerden, allí les digo que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero la transformación cambia nuestra condición. Entraban y se encontraban con el altar de bronce. ¿Qué le recordaba? Bueno, que aplicado a nuestros tiempos es la cruz de Cristo. Tipificaba la cruz. Exactamente, pero ahí no quedaban. No. Tenían que avanzar hacia el lavacro. ¿Y qué pasaba en el lavacro? Estaba lleno de espejos. Ajá. Allí se veía. La palabra nos muestra tal y como estamos. Alguien se podría estar preguntando, ¿cómo cambiamos nuestra condición? Entiendo lo de posición, pero ¿cómo cambiamos nuestra condición? A través de la renovación de la mente. Exacto. A través del trato de todas esas áreas emocionales en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que hay que renovar la mente. También dice en 1 Corintios que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, porque si no se hacen fortalezas. Aprovechando y dándole gracias a Dios por la tecnología, vamos a hacer un viaje ahora al interior de la mente. Definitivamente es necesario entender el proceso de cómo inicia el pensamiento y cómo el enemigo o uno mismo puede dar lugar para quedar apresado por la depresión o por otros tipos de cosas que no están en la voluntad de Dios. Todo inicia con una idea. Esa idea, si se hace fuerte, permanece ahí largo rato o varios días, permanece esa idea. Y si no tratamos con ella,
se convierte en un pensamiento. Si ese pensamiento negativo o cualquier pensamiento que quiera apartarnos de la gracia y la voluntad de Dios permanece, sucede otra cosa. Se activa la imaginación, ese gran monitor que tenemos en nuestra mente. Y la imaginación, por haberse activado, totalmente actúa sobre la voluntad y viene la acción. Isaías anunció el año del jubileo neotestamentario. Había jubileo en el Antiguo Testamento, pero el jubileo neotestamentario es la persona de Cristo Jesús. Y tenemos el derecho de disfrutar, Una de vivir libertad. ese jubileo. Salvación en el espíritu. Claro. Sanidad a nivel salud mental, salud emocional y salud física. No es la sanidad solo para el cuerpo. Hay un fenómeno que se llama memoria de uso continuo. ¿Y cómo es que opera esto? En los casos en que hay resentimiento o hay amargura, te voy a decir algo. La memoria de uso continuo es como la sala de la casa o la cocina o el lugar donde estemos más a menudo. Entonces, en ese sitio se concentran todos los pensamientos repetitivos por esa memoria de uso continuo. Esos pensamientos nos mantienen, valga la redundancia, pensando en la persona que nos hirió. Quítense de vosotros, quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Emociones negativas. Muchas veces os he enseñado o usted ha acostumbrado a decir, Dios, ayúdame o quítame esta ira. No, Dios no quita la ira, le ha dado a usted y a mí las herramientas para nosotros Manejarla. quitar la ira. Las emociones dañinas con las que debemos tratar. Y eso es a diario, mis amados. Eso es a diario. El enojo. Y lo habla Efesios, ¿verdad? Efesios 4:26. Quítese de vosotros. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no dure mucho. La ansiedad. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es la invitación del Espíritu Santo. Amados hermanos, no es solamente una enseñanza, no es algo que hemos aprendido leyendo un libro, es la experiencia de la lucha diaria para renovar la mente, la experiencia aún contra el enemigo en ese aspecto. Claro. Nunca vamos a poder ver milagros poderosos y constantes si no renovamos nuestra mente. Claro. Nunca vamos a cambiar de niveles en el reino de Dios si no renovamos nuestra mente. O sea, es una demanda del Espíritu Santo de Exacto, Dios. y una necesidad para una vida integral. Es por eso que acabamos de ver que el mismo Señor Jesús dice, no es suficiente que me amen con el corazón, entrégueme también su mente, entrégueme su alma. Porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la mente dice, no puedes, no puedes. Eres más que vencedor en Cristo. No, eso no es verdad. Tengo tanto problema, tengo tanta situación. Dios nos ha dado espíritu de poder, fortaleza y dominio propio. Correcto. Una decisión, yo decido perdonar, yo decido amar. La decisión es un poder, óigalo, la decisión es un poder. Lo perdimos en el Edén, en el primer Adán, sí, pero el postrer Adán nos lo recuperó Amén. en el Calvario. Así es. Y nos ha dado el poder de decisión para decir, no le voy a dar lugar a este sentimiento negativo, no le voy a dar lugar a la ira, no le voy a dar amargura, lugar al a la venganza. No, tengo dominio propio y quiero mantenerme sano, porque muchas veces usted o yo ponemos los topes, ponemos los límites, pero en realidad somos ilimitados cuando dependemos de la palabra de Dios y cuando a diario estamos tomando decisiones para renovar nuestra mente. Así es. No necesitas disciplina para tu relación con Dios. No necesitas nada más que la sangre del Cordero que
nos une y nos reconcilia con Dios. Pero sí necesitas disciplina para renovar tu mente, para caminar en poder, fortaleza y dominio propio. El Señor desea que ejercitemos nuestra voluntad para que entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles. Hay un cristiano, o hay varios tipos de cristianos, pero hay algunos que están gobernados por sus emociones, por su mente y su voluntad. En el centro donde dice Espíritu Santo, ahí está nuestro espíritu nacido de nuevo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Este cristiano que está gobernado no desarrolla disciplina, camina en desánimo, depresión, ataduras, iras, enojos, fluctuante, etc. Todo nuestro ser, espíritu, alma, emociones, voluntad y mente, y nuestro cuerpo deben ser irreprensibles para la venida del Señor Jesús. Si logramos entender esto, hermanos, en los que hemos sentido esa carga para ayudarte, no estamos dando una demostración de lo que sabemos, no, para ayudarte a que vivas esa vida integral. Cuando adoramos, cuando cantamos, cuando podemos ver lo lindo de una flor, cuando tenemos una relación matrimonial como la que Dios nos ha dado a nosotros, trabajando cada día en la relación, entonces esas endorfinas están siendo producidas y traen un descanso al cuerpo, lo que produce los estados de ánimo negativos en el cuerpo, o sea, lo que produce la ira, el enojo, la impaciencia, como decimos aquí en Costa Rica. Estos estados de emociones negativas, ira, puede manifestarse en muchas formas: gritería, el resentimiento, puede a veces ser enmascarado con la autocompasión. La envidia, dice la palabra, ¿quién se sostendrá delante de la envidia? Y es que tenemos que entender, mi amado hermano, que el Espíritu Santo de Dios fue enviado y descendió primero, bueno, entre muchas cosas, pero entre ellas para traer una transformación a nuestra personalidad. También para ser el sunantalambano, o sea, el ayudador en nuestras vidas. El Señor Jesús proveyó para nuestra salud integral, no solamente para la salvación. Él proveyó para que renovemos nuestra mente, para poder comprender la buena, perfecta voluntad de Dios. El control emocional y la voluntad, eso es el alma, mente, emociones y voluntad. El primer punto aquí en la tierra y que le toca al hombre y a la mujer poder empezar a desarrollar esa heredad es en su parte emocional. Esas son ahí donde empiezan también las buenas nuevas de salvación a los abatidos. ¿Qué es una persona abatida? Sino una persona bajo una angustia de depresión. A los quebrantados de corazón, aquellos que han sido dolidos por alguna experiencia pasada. O sea, quebrantados significa traumados, traumatizados. Exactamente. Las emociones mal manejadas o emociones tóxicas, como se le dice a nivel psicológico, afectan el estado físico y la belleza corporal. Dice el gran libro que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Científicamente, la alegría produce cierto tipo de endorfinas que hace que las células se estén renovando. Por ejemplo, la artritis reumatoide, el tejido que rodea las articulaciones, el tejido sinovial, es atacado y puede ser destruido eventualmente. Vea qué tremendo, eso es que da esos dolores tremendos en los codos, en los brazos, en todo lo que es. Vean lo que es la esclerosis múltiple. Cierto tipo de esclerosis múltiple puede ser producida por todas estas una situación emociones. emocional extrema. Exactamente, ahí podemos ver cómo es atacado la vaina de mielina que recubre los nervios. Estar siempre gozosos. Decimos imposible, imposible. Pero el Señor Espíritu Santo sabía que ese gozo, la risa, la alegría, iba a hacer que las Ahora, para las personas que les cuesta reírse y que tal vez están rechazando un poquito esto de estar siempre gozosos, ¿qué significa eso? Lo que significa es
mantengan siempre en cuenta tener un buen manejo de las emociones, independientemente. Claro. Hasta para enojarse hay una buena forma de hacerlo. El científico Ichiro Kawayashi de la Universidad de Harvard informó que estudios vinculan el enojo con los ataques cardíacos. Y él, en sus propias palabras, dice, este es un científico de la Universidad de Harvard, dice, el riesgo relativo de ataques cardíacos entre pacientes enojados es igual a los que tienen presión alta o fuman. Algunos pueden estarse preguntando, ¿tendré yo ese problema? Bueno, si tiene emociones fuera de control y reacciona atómicamente por cada cosa, probablemente se necesita hacer un autoexamen. Un autoexamen. Que hay personas que lloran por cualquier cosa. Es importante saber o reconocer tal vez que tenemos un grave problema. Esas endorfinas son producidas por el cerebro o por algunas son en la médula espinal, según he investigado un poquitico. Y veamos ahí adentro, el cerebro de ese modelo que teníamos. Las endorfinas son calmantes naturales del organismo. Qué interesante que Dios son más potentes que medicamentos contra el dolor o cosas que se venden en la farmacia moderna. Las endorfinas tienen que ser provocadas no por Dios, sino por las personas para que éstas empiecen a actuar a favor de su cuerpo. ¡Qué increíble! Voluntad. Y la Biblia lo dice, estad siempre gozosos. Alaben, adoren, y si no, pues canten en la casa. O hablen bien. Hablar positivo. Hablen bien, hablen en buen tono, manejen las circunstancias y los conflictos que son parte del vivir. El cuerpo produce 20 tipos diferentes de endorfinas. Gloria al nombre de Jesús. Vea, hermano, las endorfinas cuando estamos alegres, cuando somos positivos, cuando pensamos en la palabra de Dios, reducen el dolor. Mejoran el humor. Ya no amanece de mal humor. Mejoran. Dios dejó este elemento. Promueven la calma. Bendiciones. Esto es Dios TV. Les amamos. Chao. Esperamos que haya disfrutado de los resúmenes de esta serie. Muy pronto, los pastores Edwin y Ana Lucía Orozco les traerán otras sorpresas. Hasta la próxima. Provenía directamente del cielo. Nosotros necesitamos la vara de corrección, como dice la... Porque Jesús, la palabra viviente, Siendo sobre ovejas, porque el Señor nos compara con ellas. Como Jerusalén tiene montes, la nada de la mosquita, la montaña. Al pie del monte de los olivos. por sus llagas, fuisteis sanados por esa palabra. Crea todo nuevo. Denominado RAM, Registro Automático de la Memoria. Y recuerda, Dios te ve.